tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos, bienvenidas. Esto es Juego de Damas. Déjeme que para empezar a tratar el tema que nos convoca esta noche, le cuente una pequeña historia que me relató una amiga. Me dijo que su hija, que es una joven mujer, que está separada y que tiene una hijita, fue dejada cesante en su trabajo porque hay una reestructuración de personal. Es una joven que tiene antecedentes brillantes, es muy buena empleada y se fue presentando a distintas entrevistas laborales para tratar de integrarse nuevamente al mercado laboral. Le preguntaban básicamente con quién dejaba a su beba, si iba al jardín de infantes, si la cuidaban los abuelos, quién se hacía cargo. Tras escuchar su respuesta, meditaban un poco y generalmente fueron tomando en esas entrevistas laborales a otros postulantes, no a ella. Y me cuenta mi amiga, la verdad es que mi hija se siente discriminada, porque es mujer, porque es madre y porque está separada. Yo digo, seguramente todos los días cientos de mujeres y también de hombres se sienten discriminados, porque por una cuestión de sexo, por una cuestión de religión, por una cuestión de altura, de gordura. Hay una película hoy en cartel, Corazón de León, por condición sexual, por vejez, por múltiples motivos, la gente se siente discriminada. ¿Qué es la discriminación? Es algo que no es nuevo, pero que se siente y creo que hace mal no solamente a la persona que se siente discriminada, sino le hace mal a la sociedad en su conjunto. Esta noche vamos a hablar de discriminación. Además lo hacemos el Día del Inmigrante, se celebra hoy el Día del Inmigrante, y seguramente muchos inmigrantes también se sienten discriminados. Se han sentido nuestros antepasados, aquellos que llegaban en los barcos a fines del siglo XIX y a principios del XX, seguramente también se han sentido discriminados. De esto no se habla mucho. Bueno, voy a presentar a quienes son las invitadas de esta noche. Me acompañan María José Lubertino. Ella es legisladora del Frente para la Victoria, pero además ha sido titular del INADI. También me acompaña Luisa, una tocaya Villamil, es colombiana y además es integrante de la Asociación de Mujeres Migrantes. Zaida Gatti, que es psicóloga, pero además es la responsable del área de asistencia, de acompañamiento, de recuperación de las personas que son víctimas del delito de trata, que depende del Ministerio de Justicia de la Nación, y Loana Berkins, que forma parte del Observatorio de Género del Consejo de la Magistratura, pero además es integrante del movimiento de trans, sexuales y de travestis. Bienvenidas a todas esta noche. Bueno, ¿por qué discriminamos, María José? Son prejuicios y razones culturales las que llevan a discriminar. En realidad, las diferencias entre las personas, a veces diferencias físicas, a veces diferencias culturales o diferencias de criterio, son o pueden ser cuestiones lógicas, naturales. Lo grave es cuando, en base a algunas diferencias entre las personas, hay determinados grupos que en algún momento determinado del tiempo y del espacio detentan un poder hegemónico que imponen su poder, su fuerza, sus reglas de juego a otros que son diferentes, como para someterlos. Es la historia de la humanidad que comienza a veces en un prejuicio y termina en un genocidio. Ahí mencionaste una palabra interesante, prejuicio. Luisa, ¿por qué crees que discriminamos? Y digo discriminamos, me incluyo, porque todos en algún momento discriminamos, todos y todas. Porque en muchos casos se considera peligroso lo que es diferente y consideramos que como no lo conocemos, no nos tomamos el tiempo de preguntar, de indagar, de informarnos acerca del otro. O sea, el otro no lo vemos como un humano, claro, como un hermano, como un otro igual, sino lo vemos como algo peligroso que hay que alejar, aislar, perseguir, erradicar.
Seguramente si tomamos en cuenta lo que dice Luisa, aparece el temor ahí, el miedo, ¿no? Zaida. Sí, aparece el miedo, tal como ella mencionaba, el miedo a lo diferente, porque no se pueden ver ninguna similitud en aquella persona que justamente la creemos diferente e inferior a nosotros. Yo también quisiera retomar algo que decía recién María José referido al sometimiento. Particularmente en el caso de las víctimas de trata, justamente la discriminación de estas víctimas por su condición, especialmente por su género, ¿no? Las víctimas discriminadas por ser mujeres, por ser de condiciones económicas desfavorables en relación a los tratantes, por ser minorías, en el caso de travestis o transexuales, o por pertenecer a algún pueblo originario. Esta discriminación las hace inferiores a los tratantes, las someten y permiten, a la vez que como esto está tan naturalizado, que ellas mismas y ellos mismos, porque también esto sucede en el caso de pueblos originarios con hombres, ellos mismos no comprendan exactamente cuál es la situación, sino que la vuelvan a naturalizar creyendo que son superiores, los que realmente no lo son, sino que son iguales porque son seres humanos. Y por eso se abusan de esta situación y el sometimiento y la explotación posterior que viene absolutamente asociada a la trata de personas y al sometimiento de las víctimas. Bueno, acá estamos viendo también algunas consecuencias de lo que significa la discriminación. Loana, ¿por qué te parece a vos, vamos recogiendo la opinión de cada una? Justamente por lo que decían acá las compañeras, porque, digamos, primero se establece una norma, ¿no? O sea, que se debe ser blanco, clase media, heterosexual, se establece una norma, no sabemos quién estableció esa norma. Entonces, cuando muchas personas, determinados grupos, no acordamos con esa norma y en realidad planteamos una diferencia, como decía Zaida, o sea, bueno, mi manera de ver el mundo, de amar, de ser, de estar, es que no tiene que ser lo que la mayoría establece. Entonces ahí se producen mecanismos de discriminación, ¿no? Y hay que tener en cuenta dos cosas. Una es primero que la discriminación, bueno, puede decir, cuando es verbal, bueno, yo te digo esto o pienso esto de vos, digamos, es una cosa. La segunda es cuando esa palabra, ese verbo se vuelve acción, ¿no? Cuando alguien aviesa y certeramente produce hechos de violencia, o porque sos traba, porque sos gorda, porque sos colombiana, porque sos prostituta, porque sos esto, porque sos villera, digamos, cuando alguien ya se siente con derecho por pertenecer a esa norma, de excluirte, de negarte derecho o de someterse a situaciones de violencia, ¿no? Esos aspectos hay que tenerlos claros, porque realmente, en realidad, el mundo siempre tiende a normativizar y a pensar que todos tenemos que ser igual, y eso es una trampa y es una mentira. En realidad todos y todas somos absolutamente diferentes. El tema es cómo salimos de esa trampa, porque decíamos, la discriminación tiene efectos sobre la persona que se siente discriminada, pero además tiene efectos sociales también. Bueno, en primer lugar, hay aspectos o factores que tienen que ver con la educación y la cultura, porque obviamente la buena noticia, la mala noticia es que hay discriminación, la buena noticia es que eso puede cambiar. Entonces es fundamental el trabajo a nivel educativo, a nivel escolar, en todos los niveles, y el trabajo en los medios de comunicación. Es Gramsci puro y duro. Pero la mala noticia es que cuando hicimos las encuestas, los relevamientos, las investigaciones, nos encontrábamos con que algunos lugares que sabíamos que eran de discriminación, como puede ser el empleo, se ratificaba que eran discriminatorios. Pero los lugares que tienen que ser para el cambio también lo son. Y vemos que la escuela es un lugar de gran nivel de discriminación, de los alumnos a los docentes, de los docentes a los alumnos, de los padres a los docentes y a los alumnos. Entonces, bueno, hay que cuestionar más profundamente lo que pasa en el nivel educativo, lo que pasa en los medios de comunicación. Vos sabés muy bien que nosotros creamos un observatorio de medios
y tratamos de hacer un trabajo de sensibilización, que ahora desde la sanción de la ley de medios también hay elementos en la órbita de AFSCA con el Consejo Nacional de la Mujer, con distintas instituciones para revertir esto. Claro, porque ayudamos a crear estereotipos, a consolidarlos. Este es el problema. Absolutamente, porque se naturalizan prejuicios en muchos, en publicidades, porque lo importante ahí es, cuando hay una ficción puede estar relatando una situación de discriminación, pero es una ficción, reproduce lo que ocurre en la vida, etcétera, etcétera. Lo grave es cuando hay una ida y vuelta entre el conductor, una complicidad que naturaliza los prejuicios y la discriminación, como lo hemos criticado en muchos programas y en muchas otras modalidades. Y por último, me parece que el otro elemento es la ley. O sea, una ley que diga que no debe existir la discriminación puede pasar por declamativa, y este tema es bastante profundo y no se resuelve con leyes penales. Puede haber agravantes penales, pero aquí también es importante la aplicación de la ley, porque el Estado tiene la obligación de generar más políticas públicas para la igualdad en la diversidad. Hemos hecho un cambio muy importante en esta década, pero todavía faltan muchísimas cosas, sobre todo a nivel provincial y municipal, para lograr igualdad en la diferencia. Luisa, sí. Pero creo que se deja un poco de lado la familia, porque la familia es aquella que el niño nace y el niño empieza a crecer, y la familia es multiplicadora de la discriminación. Cuando tú te encuentras con un niño que es discriminado, le preguntas en mi escuela, otra niña que es físicamente similar a mí, o sea, las niñas dicen, una niña que también es morocha, me dice negra. Bueno, pero ella me dice, pero es igual a mí, no entiendo por qué me dice que soy negra, si ella también es morocha. Entonces, la familia, son estereotipos que los multiplica la familia, y muchas veces decimos, miramos en el afuera, hay que la escuela, el Estado, la ley, pero ¿qué hacemos nosotros? ¿Qué hacemos nosotros? Claro, al interior vemos la televisión está para todos, pero cuando la televisión entra a mi casa, o sea, yo prendo el televisor y yo estoy viendo televisión con mi hijo o un menor, veo algo que no, le pregunto y le explico, mira, ¿qué piensas acerca de eso que está pasando? Porque el niño entiende, el niño es extremadamente inteligente, mucho más inteligente que nosotros, porque ya es de otra era. Además, digo, los niños, uno también les puede bajar muchos mensajes a los niños, pero si después actúa, porque una cosa es, como decía Luana, el verbo, y otra cosa es después cómo actúa uno con los niños. Podés decirle, eso está mal, pero si después ves a una persona y tenés una actitud... Bueno, los adultos educamos con el ejemplo. Bueno, por eso digo. Entonces, vos le podés decir cualquier cosa, pero si después maltratás a otro... Pero también en muchos casos, cuando vos decís la familia también es expulsadora de las diferencias, ¿no? Porque, por ejemplo, en mi caso como travesti, la que me echó de mi casa fue mi propia familia. O sea, tampoco digo poner como modelo, ¿no? Pues si no terminamos normativizando que hay un modelo de familia. O no le gusta un novio, o la niña le trae un novio punky, o le trae un novio de la cámpora, y se vuelven todos lo que digo. También hay, la violencia intrafamiliar también es un tema, y que de eso Zaida sabe un montón. Bueno, María José también, pero es también esa familia muchas veces expulsiva, ¿no? Porque y es discriminatorio. Y es discriminatorio porque te bajan, no, vos tenés que ser bien hombre. Ya apartamos que esa misma familia es la que divide y mantiene la binariedad de hombre y mujer, ¿no? Nace el niño. Yo ayer iba con una compañera de un curso que estoy haciendo y me dice, no, mi nuera va a tener un bebé, pero no me quieren decir qué es. Dice, porque vos imagínate, si yo le compro ropa celeste y es nena, no pasa nada, pero si es varón y le compro rosa, bueno, yo la miré y le dije, mirá, yo la miré, me reí y le dije, sí, tenés razón, ¿qué le iba a decir? Digo, y es una familia también, Zaida, ¿no? Zaida. Tomando en cuenta, dos de las cuestiones que se plantearon en la mesa, una es particularmente la familia expulsora. Nosotros desde el Programa Nacional de Rescate hace 4 años hemos rescatado una joven travesti que estaba siendo explotada sexualmente
sucede en una provincia de la Argentina. Ella estuvo durante 6 o 7 meses hasta que un juez decidió escucharle su declaración testimonial, porque realmente no era importante, era una travesti que lo único que podía hacer era prostituirse, ni siquiera podía escuchar que era una mujer que estaba siendo prostituida y explotada, no solo prostituida, sino prostituida y explotada. Luego de un lapso bastante largo de tratamiento psicológico, de acompañamiento, de todo lo que pudimos hacer desde el Ministerio de Justicia por ella, logramos que comenzara un proceso de recuperación realmente importante. Primero, desde la nueva ley ha podido cambiar su identidad, está en su documento, y esto ha sido muy bueno. Ella comenzó a trabajar ya desde otra postura, ya no la postura de víctima, sino una postura muy activa, y llegó un momento en el que ella tuvo deseos de contactar a su familia, que había perdido hacía mucho tiempo porque la habían echado de su casa, y tratamos de contactar a la familia y le impusieron que para ir a verlas tenía que ir y llamarse, como la habían llamado el día que nació, que era un nombre de hombre, y por supuesto que ella no iba a volver atrás todos los pasos que había hecho adelante. Allí tenemos un claro ejemplo, por lo menos lo que nosotros tenemos todos los días, porque seguimos estando con ella todos los días, un ejemplo de una familia expulsora. Pero además... Y después, en referencia a algo que vos decías antes, qué es lo que podemos hacer como familia o como sociedad, es no solo mirar al diferente, sino enseñarle a nuestros hijos y transmitir a quienes podamos, porque yo la verdad que no transmito solo a mis hijos, sino a quienes se pueden, que debemos ver las similitudes en estas personas, pero además debemos ver la esencia de las personas, ¿no? Cuando se discutió durante mucho tiempo si la zona roja debía estar en determinado lugar de la ciudad de Buenos Aires, y salían todos los vecinos y vecinas de un barrio que era muy paquete o medianamente paquete, como se decían en ese momento, decían: no pueden estar así en la calle, fíjate, y esto es lo que le transmitían a sus hijos. Nunca yo escuché a alguien salir a decir quiénes eran los clientes que paraban en esas calles para que esas personas que estaban allí ejerciendo la prostitución, porque quizás no tenían en ese momento otra opción, quiénes eran todos esos clientes que eran empresarios, que eran padres de familia, que eran gerentes de banco, que eran funcionarios, que fueran de otra clase social. A ellos no se los miraba, porque ellos no eran diferentes. No se los discriminaba a ellos. No se los discriminaba, se discriminaba a la persona que estaba allí en una condición claramente de inferioridad respecto de los demás por la situación de vulnerabilidad que estaba atravesando. Yo quería retomar, porque es bueno poner el foco en la familia y en lo que cada uno de nosotros puede hacer. Esta idea de que uno con sus pequeños gestos todos los días puede cambiar la situación de discriminación. Pero yo no puedo dejar de mirar como funcionaria pública, como mujer política, que estamos en el siglo XXI y que esto no es simplemente la buena voluntad de cambiar el mundo. El mundo necesita un cambio y eso requiere leyes y políticas públicas. Y cuando yo te estoy diciendo que hace falta mucho más de lo que se está haciendo, quiere decir que hay responsabilidades. Y dije lo de los gobiernos provinciales, porque de los gobiernos provinciales depende la educación pública, la salud pública, las policías y gran parte de los poderes judiciales. Esas 4 instituciones, escuela, hospital, salud, seguridad y poder judicial, son 4 pilares de la recontradiscriminación que debe ser revertido con políticas públicas. Esto es capacitar a los funcionarios, sensibilizarlos y eventualmente sancionarlos. O sea, un funcionario público, sea que está en un hospital, en el Poder Judicial o un policía, no pueden discriminar por la vida alegremente, porque al contrario, deben guardar respeto a todas las personas por igual. Está bien, ahora te doy la palabra, pero quiero decir algo. Yo todavía recuerdo la frase del jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires cuando dijo que había una inmigración que era salvaje, descontrolada. Le voy a preguntar a Luisa, que es colombiana, bueno, ¿cómo se vive en la Ciudad de Buenos Aires? Y como colombiana, vos me contabas una anécdota hoy fuera del
aire, que la verdad es que a mí me impresionó, ¿no? Los estereotipos, las bromas que esconden prejuicios. Claro, porque el chiste o la broma lleva un fondo de verdad como venenosa. O sea, el sarcasmo disfrazado de una gracia. Entonces, muchas veces los colombianos estamos bajo el estereotipo que somos narcotraficantes o terroristas o un montón de cosas que no son. Entonces, claro, cuando yo ingresé acá a la universidad, yo también soy psicóloga, tengo una maestría, ahorita estoy estudiando un doctorado. O sea, y cuando entro y un compañero de clase me pregunta, bueno, ¿eres colombiana y traes coca en el bolso? Le digo, bueno, estamos en un contexto académico. Espera, porque no está saliendo al aire, tenemos un problema con el micrófono. Arreglamos el micrófono, volvemos, hacemos un breve corte y seguimos hablando de discriminación. Con Provincia Seguros, elegí la tranquilidad de tener todo asegurado. Llama al 0810-222-2444. Consulta con tu asesor de seguros o en nuestras sucursales. Provincia Seguros, una empresa del Grupo Provincia. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. En el idioma de las no palabras, el viento nunca se lleva las palabras, porque van directo al corazón. Es un idioma sin fronteras, que nos une sin importar de dónde seamos. Por eso, cada vez estamos en más lugares, para darte eso que queremos todos. Tranquilidad, estés donde estés. Sancor Seguros. Ciencia, arte, tecnología. Tecnópolis. El desafío del conocimiento. Abierto de miércoles a domingo de 12 a 20 horas. Vení con tu familia o con tu escuela. Consulta en www.tecnopolis.ar. Avenida General Paz Casi Constituyentes, Villa Martelli. Entrada libre y gratuita. Presidencia de la Nación. Ayer, hoy y siempre. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Servicio de asesoría gratuita del Colegio de Escribanos. Podés hacer tu consulta online en www.cuidalotuyo.org. Para más información, llama al 4809-7000. Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Estamos construyendo el nuevo Hospital Municipal de Morón, un nuevo edificio moderno y funcional, con una maternidad segura, centrada en la familia, centro obstétrico, salas de trabajo de parto, un sistema de cuidados progresivos y un nuevo servicio de guardia con centro de atención inmediata. Municipio de Morón, una ciudad que crece. Inarsa trabaja con el fin de mejorar y aumentar la producción, distribución y comercialización de gas en todo el territorio nacional. Estamos llevando gas natural por primera vez a 6 provincias argentinas que representan más de 5 millones de familias como la tuya. Inarsa Gas, inyectando la energía a tus ganas de crecer. ¡Qué rica! ¡Qué sabrosa! ¡Qué tierna! ¿De quién es esta carne? De la lonja, el rey de la carne. ¡Viva el rey! ¡Viva el rey! ¡Viva el rey! Vivimos en un mundo que necesita minerales. Pero sabemos que, antes que nada, necesitamos un mundo donde vivir. Cámara Argentina de Empresarios Mineros. Por una minería limpia, segura y sustentable. Bueno, seguimos hablando de discriminación en Juego de Damas. Le vamos a pedir a Luisa Villamil que vuelva a contar esa breve anécdota, o en realidad la refrescamos nosotros, que cuando llegó y dijo que era colombiana, rápidamente, en una broma, le dijeron, es una broma, pero la asociaron con el narcotráfico. Decíamos que toda broma esconde un prejuicio en realidad y no hay bromas que sean inocentes. Era así. Claro, y me parecía importante destacarlo porque usualmente se asocia la discriminación con desconocimiento. Y en el contexto en el que estaba, era un contexto académico de un doctorado. Entonces, tú no dices, no solamente discrimina al que no conoce, también discrimina al que conoce.
y sabe por qué lo está haciendo. Y te quieren decir, tú eres diferente de mí. Entonces, cuando tú paras la broma y le dices a la otra persona, ¿por qué me estás diciendo eso? Entonces, como que la persona le dice, me estás faltando al respeto, no me conoces, conóceme y ahí sí das una opinión acerca de mí. Vos querías decir algo, Luana. No, yo quería decir esto que decía María José, ¿no? Para mí el Estado es importante, porque, digamos, de acá, cuando históricamente el Estado estuvo ausente con nosotros y con todas estas temáticas, no hubo ni un espacio, no fuimos reconocidas. Lo único que hacía el Estado era reprimirnos. Incluso veamos, haciendo un trazado muy rápido de un mapita imaginario, el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, quien su jefe de gobierno, y hasta hizo broma y se gastó el tema de la prostitución como que está a favor, no tiene una compañera travesti trabajando dentro del Estado, ¿no? Y sin embargo el Estado Nacional puede exhibir, y los estados provinciales y municipales. O sea, acá el que tiene que jugar y aparecer en estas cosas es el Estado. No, porque la gente puede pensar lo que quiera, lo que nos estén escuchando, puede decir, bueno, yo acuerdo con la compañera colombiana, no con la travesti o con las opiniones de nosotras. Ahora, negarnos derecho es otra cuestión. Entonces el Estado que decir, señor, mire, señora, usted piense lo que quiere, pero es ciudadana o ciudadano, y si es extranjera, vive acá y le corresponde y le competen todos los derechos. Entonces acá el cambio se ha producido cuando el Estado, cuando este gobierno desde el 2003 realmente se hizo cargo. Nosotras como organizaciones vimos que había un atisbo del gobierno de decir, bueno, al menos sentémonos en la mesa, empecemos a discutir y se empezó a tratar por lo menos este tema. Entonces para mí el Estado no es una cuestión menor, porque fíjate, como decía María José, ¿cuáles son los que van generando estereotipos sobre nosotras? Hoy yo estaba haciendo una cosa al pasar en escuchar radio, en ver televisión en distintos momentos, como 5 veces escuché actos abiertamente homofóbicos, ¿no? Y como naturalizados, que un chistecito, que esto, que no sé, que no te la comes, que vos, que fulanito, digo, como nada, que incluso yo mismo ya ni siquiera le hacía caso a lo que escuchaba. Entonces, esto es lo peligroso, cómo se va a naturalizar. Entonces, es acá el Estado el que debe actuar y garantizar los derechos para todas y todos. En esto creo que todas estamos acordando sobre esto, pero de todas maneras yo entiendo lo que decía Luisa como diciendo, no depositemos todo en el Estado. Por supuesto que el Estado tiene, sí, pero digamos, la familia también tiene que replantearse y mirar para adentro, sí, qué es lo que generamos dentro también del núcleo familiar, sí, sin quitarle el rol fundamental que tiene el Estado. Claro, porque no siempre la gente se comporta a partir de la legalidad. El Estado da la ley y establece lo que es legal y lo que no es legal. Pero la gente a partir de su criterio hace lo legal o lo ilegal. Por ejemplo, el aborto es ilegal y la gente aborta, porque a su criterio considera que lo tiene que hacer. La marihuana, el consumo de drogas es ilegal y la gente elige, así sea un delito, hacerlo o no hacerlo. Entonces, está también en el criterio que tiene la persona y en la formación que tuvo esa persona para elegir. Porque no es algo pasivo. O sea, el sujeto como algo activo, o sea, bueno, mi percepción. Está perfecto. No, sí, me sí. parece que puede haber conductas individuales, pero acá no se trata más de la no discriminación meramente como el respeto al diferente, como si fuera una minoría o como si fuera un grupo. Cuando nosotros estamos hablando de igualdad en la diversidad, de celebrar la diversidad, estamos cambiando la cabeza de una sociedad que pasa de esta dinámica como del siglo XIX, ¿no? De, bueno, no vamos a matar a los judíos, no vamos a matar a las trans, no vamos a pegarle a las mujeres, ¿no? Es un Estado que se reprime o que se llamaba eso tolerancia, se hablaba de la tolerancia. Tolerar es, hay un grupo hegemónico que gobierna, una posición de poder, impone privilegios y tolera a los diferentes. Después han pasado a lo largo de la historia muchos puntos históricos importantes que han ido significando luchas por los derechos de los movimientos sociales, de los movimientos políticos, de los movimientos de la diversidad, del feminismo, y se llega a hoy en el cual nosotros y nosotras vemos que una sociedad que celebra sus diversidades
y no solamente porque da igualdad ante la ley, como puede ser matrimonio igualitario, como puede ser la igualdad entre varones y mujeres, que tampoco data de hace tanto tiempo, porque en definitiva 50 años en la historia de la humanidad, hoy Rosh Hashanah, estamos como en el año 5000, digamos, para la humanidad es mucho más que 50 años. Sin embargo, hay cosas que superan la igualdad de derechos, no alcanza con la igualdad ante la ley. Estamos hablando de igualdad de resultados, y ahí los derechos económicos y sociales son una diferencia muy notable. Dime a quienes le reconoces derechos económicos y sociales, el acceso a la educación, el acceso a la salud, el acceso a la vivienda, el acceso al trabajo digno. No es simplemente una declamación, es si todas las personas de la diversidad están accediendo en igualdad de condiciones, y todavía eso no es así. Y hay posibilidades desde las políticas públicas de lograr que eso suceda, sea por la vía de las sanciones o sea de la vía por los incentivos. Vos a una empresa que no está tomando mujeres la podés sancionar porque viola la ley de la igualdad, o la podés incentivar y promover que ocurra. Hay cambios que se pueden producir para que eso suceda. Ya se sabe qué políticas públicas hay que llevar adelante para que haya igualdad. El problema es que a veces no se cumplen. Zaida. En referencia a las políticas públicas para el gobierno actual, y comenzando desde el 2003 haciendo un recorrido, particularmente en el tema trata de personas, cuando este gobierno comenzó a trabajar fuertemente en la lucha para erradicar este delito. Nosotros hablamos de erradicar, aunque sabemos que es un término muy difícil de alcanzar, pero es nuestro objetivo. Se trabaja con personas víctimas de trata. No importa cuál sea su nacionalidad, no importa cuál sea su género, no importa cuál sea su condición sexual. Sin embargo, esto para nosotros, que es algo absolutamente naturalizado, o sea, no importa, preguntamos la nacionalidad solamente porque tenemos que tomar los datos personales. Yo recibo informes, preguntas de organismos internacionales que debo responder cada trimestre, algunos cada semestre, algunos anuales, en el cual me preguntan qué tratamiento se les da a las personas extranjeras. Si yo a las personas extranjeras, ¿cuánto tiempo las puedo alojar en el refugio y qué tratamiento posterior se les da? Y la respuesta es: a todas las víctimas de trata, no importa la nacionalidad, el tratamiento es exactamente el mismo. Si desea retornar, se colabora para su retorno; si desea quedarse en el país, se colabora para que pueda tener un trabajo, y se le brindan los mismos derechos que a un ciudadano o una ciudadana de nacionalidad argentina. Para nosotras, vuelvo a decir, es algo naturalizado, es algo que se enmarca dentro de las políticas de derechos humanos que este gobierno comenzó a llevar adelante y sigue llevando adelante, y no estaba de esta manera planteado años atrás, cuando desde el propio gobierno se discriminaba, tal como decía Luana, se discriminaba siempre al diferente y siempre se marcaban las diferencias sociales, y a eso ha apuntado el jefe de gobierno en más de una oportunidad, y las políticas que se enmarcan dentro de los partidos que son de derecha, y continuando con los lineamientos del jefe de gobierno, se enmarcan en esto, en las políticas de diferencias. Queremos el que esté abajo, que esté bien abajo, y yo sentirme superior. Así lo puedo discriminar y así lo puedo dominar. Luana, en el mundo trans, travesti, ¿cómo es la realidad? ¿Sigue habiendo mucha discriminación? Sí, más de discriminación y violencia también. Sigue existiendo. Porque es verdad que María José se olvidó de decir la ley de identidad de género, que es la que a nosotros nos puso, puso en la mesa este gobierno de discutir qué es la ciudadanía, la democracia, ¿no? Y nos puso un peso como bastante alto. La ley que fue votada por todos los bloques políticos, hay que decirlo, en el Congreso de la Nación hace ya un año. La verdad que, bueno, la ley de por sí no alcanza, ¿no? Hay situaciones de violencia. Nosotras nos tenemos que enfrentar cotidianamente a situaciones de violencia. Claro, las leyes ponen el marco legal. Ahora ponen el marco. Eso hay que transformar. No, por supuesto. A mí me pasa. Yo por mi activismo viajo mucho, y antes estaba 2 horas en un aeropuerto explicando por qué. Parecía una señora, pero mi documento decía un señor. Ahora pasa y quedan como en la duda, y yo pregunto. O sea, ya nadie. Divina, no me preguntan nada. Esos son efectos concretos. Bueno, del tenés Estado. un documento. No, entonces yo le digo, mira, chiquita, la última vez, incluso
me lo hicieron acá en Ezeiza, como que se quiso poner graciosa una chica que estaba ahí. Le digo, mira querida, podés llamar a Presidencia y preguntarle por qué un señor tiene documento de señora. A mí me dejas pasar. Y pasé, o sea, no tenía modo. Digo, legalmente se le había desarticulado una cuestión donde ella basaba su impunidad, ¿no? Ah, no, bueno, la ley dice, digo, ley que ella la puede violar cuando quiera. Entonces, esto es realmente la que nosotros nos vemos enfrentada cotidianamente. Y para mí es una cuestión también de clase, es una cuestión de, cuando decía, el acceso. Muchas personas no podemos acceder a la salud, educación, vivienda. Porque no es solo decir, bueno, yo escuché a Loana que vengan 3 travestis a mi colegio. No. Si no cuestionamos la fuerte raíz heterosexual que tiene la educación, o que en provincias como la mía, Salta, donde la religión es la pusieron como una materia, entonces digo, hay que cuestionar muchas cosas. Esto tiene un trasfondo capitalista también, porque como esta misma sociedad, digamos, donde yo vivo, ¿no? Que le parece bien al jefe de gobierno, no es que esté encarnizada con el jefe de gobierno, estoy leyendo la realidad. Como digo, verán, ser amigo y sacarse una foto con Florencia de la B no le da empleo a una compañera travesti. Hay una contradicción muy grande ahí. Entonces, realmente hay que remover muchas cosas, hay que plantear, pero sobre todo discutir, hablar qué es lo que está produciéndose ahora. Hay doble discurso y doble moral, no también hay contradicción. Lo último que quieras decir, que ya nos estamos saliendo del aire, Zaida, para cerrar. Para cerrar, y yo voy a seguir con las políticas que el gobierno ha llevado adelante en contra de la discriminación. El decreto firmado por la presidenta en el año 2011, prohibiendo los avisos de oferta sexual, uno de los objetivos, además de combatir la trata de personas, era combatir los estereotipos de cuando leíamos en el rubro 59 de un diario muy conocido, paraguayitas ardientes o dominicanas. Bueno, eso era discriminación. Colombianitas con droga, no sé lo que. Pero bueno, esto era discriminación, y esto es una política de Estado más que se ha llevado adelante en contra de la discriminación, en contra de la violencia de género y en contra de la trata de personas. Luisa, tu cierre, lo que quieras decir para cerrar. Pues creo que Argentina está en un momento muy importante, es pionera en legislaciones novedosas, no solo para la región, sino para el mundo, y me parece que estamos en un momento que hay que mirar es cómo se implementan en equidad. Bueno, yo me siento orgullosa de haber sido parte de esas luchas como feminista y como defensora de los derechos humanos, que terminan y concluyen en estos 10 años de leyes nuevas y de más igualdad, pero también siento que tenemos que avanzar en lo que falta. Y en ese sentido creo que el logro más grande de este gobierno nacional fue que los protagonistas y las protagonistas de los cambios fueron los propios personas que estaban excluidas, discriminadas, que se les abrió el espacio. Me parece que los gobiernos provinciales, y vuelvo a insistir con esto, y los municipios todavía están con muchos prejuicios, y los dos factores claves que hay que revertir es estos prejuicios ideológicos, este peso, esta opresión del fundamentalismo religioso y económico para lograr mayor igualdad. Bueno, a las 4, muchísimas gracias por haber venido esta noche a conversar con nosotros. Como no discriminamos, ahora viene el señor Horacio Embón. Quedan ustedes en la compañía. Nos reencontramos en una semana. Gracias.